de su palabra luz, su palabra guía. Así que básicamente lo que me propongo hacer es lo siguiente. Hay una idea muy generalizada en la iglesia moderna y es la idea de que la Biblia no dice nada acerca del noviazgo. No sé cuántos de ustedes han llegado hasta este lugar en la tarde de hoy pensando, bueno, tal vez algunos consejos para tratar de navegar un noviazgo, tal vez algunos consejos para vivir una soltería que agrade al Señor, pero ya con la idea preconcebida de que no hay nada bíblico que podamos entender acerca del noviazgo como tal. Es una idea muy general, es una idea muy enraizada en nuestras congregaciones modernas, pero espero poder juntos con la Escritura ver que la Biblia sí tiene para decirnos cosas acerca del noviazgo, cosas acerca de la soltería, y básicamente lo que voy a querer hacer es retarles a que profundicen en sus casas, a que profundicen en su estudio personal, a aquellos de ustedes que todavía son solteros y que creen que Dios no les ha dado el don de continencia. Dicen, yo creo que no tengo ese don, así que me conviene saber un poco de cómo podría llevarse a cabo un noviazgo bíblico. También al final vamos a orar por don de continencia, vamos a poner manos para que pueda recibir el don de la continencia y de esa manera se evita todo lo que viene de aquí en adelante. Entonces, si usted me acompaña, vamos a ver la carta a los Efesios, que es la carta que nos está reuniendo en esta versión de nuestra Cristo. Vamos a ver el capítulo 5 y vamos a ver lo que no nos dice la carta acerca del noviazgo. Y tal vez esto que acabo de decir le puede sonar raro, pero si dijo Juan que íbamos a hablar acerca del noviazgo en la Biblia, lo primero que me acaba de decir es vamos a ver qué no nos dice Efesios acerca del noviazgo, y espero desde allí poder llevarles a que vean lo que sí nos dice. Efesios capítulo 5, no sé si puedo soltar esto acá sin ganarlo, soy bastante torpe. Creo que ya lo haré. Si puedes mejor, que yo estoy aquí amarrado. Ok, aquí me puedo quedar con eso, no me preocupes. Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante, que es la porción que va a ser en la siguiente plenaria, no seguramente, parte de ella. El apóstol Pablo, luego de hablarnos toda la parte teológica, capítulos 1 al 3, capítulos 4 y 5, como hemos venido viendo en la mañana de hoy, hay un llamado a poner en práctica toda esta preciosa teología de los primeros 3 capítulos. Y en el versículo 21, luego de venir enfatizando al inicio del capítulo 4 este ruego de Pablo por llevar una vida digna del llamado que hemos recibido, porque en verdad hemos sido llamados, luego de la exhortación en la segunda mitad del capítulo 4, versículo 17, que dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, que lo estudiamos esta mañana. Luego de que en el capítulo 5, como a través del pastor Nicolás, fuimos animados y exhortados en su palabra a imitar a Dios, a ser imitadores de Dios, viene una parte muy práctica de esta carta, y es las relaciones, principales relaciones que se tienen en medio del pueblo de Dios, y cómo esas relaciones deberían reflejar la gloria de Dios. Entonces, tenemos básicamente los versículos 21 al versículo 32, se nos habla acerca del matrimonio. ¿Qué significa el sometimiento mutuo en el matrimonio? Conocemos, eso es un texto muy usado en los matrimonios. Para el esposo eso significa que ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Luego se nos dice, o más bien antes se nos dice en el versículo 22, que para las esposas eso significa que se someta cada una a su marido, algo que las mujeres aman hacer. Esa risa la va a juzgar el Señor, hermano. Algo que no les gusta hacer, porque pensamos que el sometimiento es maltrato, es esclavitud, es una cosa completamente contraria a la libertad que Cristo nos da. Pero la Escritura sí dice eso, pero ese no es mi tema de hoy, ese es el taller que está dando Juan en el otro auditorio. Capítulo 6, versículos 1 al 4, Pablo está hablando de la relación entre padres e hijos y dice: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor.
pues eso es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Luego le dice a los padres que no deberían exasperar a sus hijos. Luego capítulo 6, versículo 5b hasta el 9, está hablando de la relación entre esclavos y amos, que podríamos pensar el día de hoy en una suerte de relación entre empleados, jefes, empresarios, gente que trabaja para ellos. Pero si usted notó, no hay nada que diga cómo viven los novios. No hay algo que dice literalmente: novio, trata a tu novia como un vaso frágil. No hay nada que dice: novia, sométete a tu novio como al Señor. Sin embargo, algunos novios viven de esa manera, ya se están sometiendo como si estuvieran casados inmediatamente. Pero mi punto es este: ¿por qué en una carta, quiero que pienses conmigo, por qué en una carta donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está llevándonos a meditar en esta gran teología, capítulos 1 al 3, y luego nos da las aplicaciones prácticas de cómo luce esa teología desplegada en la vida de la iglesia local, desplegada en la vida del creyente? ¿Por qué parece haber un silencio acerca del tema de soltería y noviazgo? ¿Será que el Espíritu Santo dijo: bueno, eso no es un tema importante, yo no voy a lidiar con eso? ¿Será que, como algunos teólogos liberales, no estoy hablando del partido político, como algunos teólogos liberales dicen, pues la Biblia estaba pensada para el primer siglo, así que no tiene nada que decirnos mucho en la práctica para el siglo XXI? La respuesta, por supuesto, es que la Biblia es atemporal, es decir, que lo que está escrito acá nos aplica a nosotros el día de hoy. Y si Cristo no ha vuelto, en 1000, 2000, 3000, 10,000 años más, seguirá siendo vigente. Amén. ¿Por qué entonces pasamos de esposo y esposa, mostrando el misterio de Cristo en la iglesia, al capítulo 6, donde se le enfoca a los solteros? Porque estamos hablando de hijos que todavía viven con sus padres. Estamos hablando de hijos que están todavía sometidos a la autoridad de sus padres. Y históricamente, en el siglo que estamos viendo acá, el hijo usualmente no se iba de la casa, sino que permanecía en la casa con sus padres hasta que se casaba como tal. Y entonces Pablo lo que está dejándonos ver es que hay un puente y hay un cambio inmediatamente de estado, y es: o eres soltero o eres casado. No sé si me estoy haciendo entender con esto. No se está pensando en términos de solteros, se está pensando en términos de hijos. Aquellos que están todavía bajo la autoridad, están viviendo en la casa de sus padres, son felizmente mantenidos. ¿Algún felizmente mantenido acá? Ninguno. Qué bien. Ninguno, pues están en taller equivocado. Pero nos habla inmediatamente Pablo de: si no es casado es porque es hijo en su casa, y no se nos describe a detalle algo de la soltería. Quiero que pienses en ese detalle. ¿Qué está implicando esto? ¿Será que hemos creado nuevas relaciones que la Escritura nos está llamando a contemplar? Tal vez la respuesta pueda estar por allí. Acompáñame a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, verso 18. Y en Mateo 1, 18 tenemos, del 18 en adelante, tenemos la narración del nacimiento de Jesús, el Mesías. Dice ese relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Nota lo que estaba pasando con María: era una mujer soltera, estaba comprometida en matrimonio, por eso ella estaba comprometida para casarse con José. En otra versión dice: estaba desposada, otra palabra que encontramos allí. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, ¿qué dice allí? Su prometido era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Esta versión dice romper el compromiso, la primera versión dice divorciarse de ella en privado. Entonces quiero que navegues esto conmigo, porque el texto está diciendo que María estaba comprometida. ¿Y qué palabra podríamos usar nosotros el día de hoy para entender lo que está diciendo Mateo 1, 18 en adelante?
¿Qué por eso se les ocurre? María estaba en qué estado. ¿Cómo la llamarías hoy? María estaba ennoviada. María estaba ennoviada. María se iba a casar con José. Y el texto está enfatizando algo mientras todavía era virgen. Es decir, todavía no se había casado. Y de hecho, eso es lo que Mateo enfatiza acá, antes de que la boda se realizara. Así que, si llevamos a María a Efesios, María califica en la sección del capítulo 6, hijos obedecen a sus padres, está ya comprometida, ya hay una decisión hecha para que ella transicione de la responsabilidad del capítulo 6 de Efesios y salte a la responsabilidad del capítulo 5, versículos 22 en adelante. No sé si me estoy haciendo entender. No hay otro estado allí. El estado es, eres hija, estás viviendo en la casa de tus padres, estás bajo la autoridad de tus padres, y la única forma en que sales de esa autoridad, estamos hablando de la cultura del siglo I, es porque se compromete en matrimonio con José, y luego entonces queda embarazada por el poder del Espíritu Santo, y dice la Biblia que José, su prometido, es decir, su novio, era un hombre bueno. No sé si han leído, la escritura dice no hay uno solo bueno. ¿En qué sentido José era bueno? Porque la palabra dice no hay uno solo que haga lo bueno, todos son malos, todos se han desviado, todos se han alejado de Dios, todos han seguido sus propios caminos. Entonces, ¿en qué sentido José era un hombre bueno? Para entender en qué sentido José era un hombre bueno, vamos a necesitar luz del Antiguo Testamento. Así que devuélvete conmigo a Deuteronomio, capítulo 22. Luego volvemos a Mateo, vamos al Pentateuco. Voy muy rápido, usualmente esta conferencia la hacemos en 3 horas y media, la tenemos para hacer en 55 minutos, así que estoy peluqueando bastante por acá. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. En este capítulo, básicamente, el Señor está legislando sobre su pueblo, el pueblo que Él ha llamado, el pueblo que debe vivir de manera santa, y en la ley, básicamente Dios está diciéndole al pueblo de Israel cómo van a vivir en la tierra prometida para mostrar que son el pueblo santo de Dios, para mostrar que viven de una manera diferente a Dios. Y quiero que pienses en lo que eso significa y cómo se parece con lo que Pablo nos está diciendo en la carta a los Efesios. Es decir, los primeros capítulos del Pentateuco nos dejan ver lo que era el pueblo de Israel, dónde estaba su procedencia. No eran mejores que los otros, porque de dónde vino, de Abraham, y Abraham era cananeo. Abraham también era pagano, era un idólatra, y sin embargo Dios lo saca, lo escoge, lo selecciona, lo llama. ¿Les suena parecido a lo que hemos visto en Efesios? Lo llama, le dice: sal de la tierra donde vives, deja tu parentela y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Luego conocemos la historia. Abraham sale de su casa, deja su familia, deja su parentela, y Dios comienza a levantar una nación de este hombre y su esposa, que es estéril. Luego de que están allá en Egipto por 400 años, Dios viene a cumplir la promesa, viene a visitarlos y viene a liberarlos. Y de hecho la palabra que se usa en Éxodo son las mismas palabras que se utilizan en Efesios, hablando de redención. Dios redime a su pueblo en el Éxodo, y Dios redime a su pueblo en el Nuevo Testamento de la esclavitud, del pecado. ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel en Egipto? Eran esclavos también. Así que tenemos que comenzar a ver cómo realmente el Éxodo es una sombra de lo que Dios hace con nosotros en el nuevo pacto. ¿De acuerdo? Y en medio de eso, Dios dice: ok, ¿cómo van a lucir las relaciones entre ustedes, el pueblo de Dios, cuando estén viviendo en la tierra de los paganos? ¿Cómo la gente va a saber que ustedes son mi pueblo? Y aquí tenemos en esta parte del capítulo 22, verso 22 en adelante, una manera de poder ver básicamente o primariamente 3 estados civiles que tenía el pueblo de Dios. Versículo 22 dice así: si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer deben morir. De ese modo limpiarás a Israel de semejante maldad.
¿Cuál es la diferencia usualmente? ¿Por qué hablamos de adulterio y no de fornicación? Si pensamos en adulterio, ¿qué estamos pensando? ¿Que este hombre o esta mujer son qué? Casados. Muy bien. Si lo descubren, deben morir. Versículo 21. Supongamos que un hombre conoce a una joven virgen que está comprometida para casarse. Ese es el estado de María en Mateo capítulo 1. Si tal, y tiene relaciones sexuales con ella, si tal cosa sucediera dentro de una ciudad, deberás llevarlos a ambos hasta las puertas de esa ciudad y matarlos a pedradas. La mujer es culpable por no gritar para pedir ayuda. El hombre debe morir por violar a la mujer de otro hombre. Quiero aclarar, paréntesis, no significa que literalmente la violó, sino el texto está enfatizando violó los derechos del padre de la novia y está hablando de los derechos del prometido de la novia. No pienses que la Biblia está diciendo que una mujer la viola, aparte de todo, la van a apedrear por haberse dejado violar. No, de ninguna manera la Escritura está diciendo eso acá. Pero fíjate lo que sucede con esta mujer que está comprometida y se acuesta con otro hombre. El hombre debe morir por violar a la mujer de otro hombre, de ese modo limpiarás esa maldad del medio de ti. La mujer también es culpable y los deben matar a ambos, versículo 24, a pedradas. Luego saltamos, espero que lo leas en tu casa nosotros, que están en el medio, pero saltemos al 28 y dice, supongamos que un hombre tiene relaciones sexuales con una joven que es virgen, pero que aún no está comprometida para casarse. Fíjate que en los dos casos, en el que van a tomar a esta mujer comprometida, se establece algo, es virgen, y en el otro es virgen. La única diferencia, ¿cuál es? ¿Está comprometida para casarse o no está comprometida para casarse? Podríamos pensar en una mujer que es soltera y está ennoviada, y en el otro lado podemos pensar en una mujer que es soltera pero que no tiene novio. Ahora, fíjate que hay un cambio en la manera en que se aborda la circunstancia. Fíjate, versículo 28 dice, este hombre se acuesta con esta muchacha, no está comprometida para casarse. Si los descubre, verso 29, él deberá pagarle al padre de ella 50 monedas de plata. Luego, deberá casarse con la joven por haberla violado y jamás en su vida podrá divorciarse de ella. Por tiempo no puedo ahondar en todo lo que eso tiene implicaciones. Alguno puede decir acá, eso es la ley, yo estoy bajo la gracia, y amén, estamos bajo la gracia, pero el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, también es bajo la gracia. Y vamos a mirar algo en Timoteo que está todavía dentro del pacto nuestro. Pero quiero mostrarte cómo se ve desde la perspectiva de Dios, que es la perspectiva correcta, la perspectiva que está por encima del sol. Cómo Dios ve al que está comprometido en matrimonio. Cómo Dios ve, en ese sentido, podríamos decir, al soltero que está noviado. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo evalúa? Porque el casado adultera, ¿y cuál es la consecuencia? Muerte. El que está comprometido para casarse, la que está comprometida, adultera, ¿y cuál es la consecuencia? Muerte. La que no está comprometida y va y se acuesta con un hombre, ¿cuál es la consecuencia? Se casa. ¿Qué notamos aquí? Delante de Dios, el que está comprometido y el que está casado legalmente, presten atención a esta diferencia, legalmente Dios los ve de la misma manera. Dios no ha creado el sistema de citas. La idea que muchos tienen de simplemente estar saliendo con todos los de la iglesia, con todos los de la iglesia, evangelizando a través de los besos en las universidades, simplemente no es bíblica. Delante de la presencia de Dios, y eso es lo que nos debe importar a nosotros, la opinión de Dios es que si un soltero pasa de estado, ¿cuál es ese paso? Ese paso es sale a comprometerse, y desde ese momento, aun cuando no se haya consumado la boda, aun cuando no hayan tenido su ceremonia y se hayan ido a vivir juntos, Dios los evalúa si se llegan a meter con otro, como si ya estuviesen viviendo juntos después de haberse casado. No sé si se lo está logrando ver en el texto. Eso es importante, porque esa es la razón, primero, por la cual allá en Mateo dicen que José era un hombre bueno. ¿Por qué? Porque leemos muy rápido la historia de José, pero yo quiero que te pongas en los zapatos de José. Tú eres un hombre soltero, te has guardado, has esperado a esa tu prometida, estás esperando casarte con ella, tienes fecha ya,
y tu prometida te dice, tengo que contarte algo, estoy embarazada, pero es del Espíritu Santo. Paréntesis, eso ya no vuelve a suceder. Esa es una señal del Mesías exclusivamente de Cristo. Amén. Pero ¿en qué sentido José es un hombre bueno? En el sentido de que ¿qué podría haber hecho José según la ley? Él podría haber dicho a María, te embarazó el Espíritu Santo. Muy bien, acompáñame, la coge del pelo y la lleva a la plaza de la ciudad y él tira la primera piedra. Pero José, en lugar de eso, aunque todavía no sabía que realmente era la obra del Espíritu Santo, José decide divorciarse de ella. Fíjate que el término que utiliza allí Mateo para divorciarse es el mismo término que más adelante el Señor Jesús va a hablar para el caso de divorcio. Es la misma palabra, es el mismo texto que utiliza el apóstol Pablo más adelante en 1 Corintios capítulo 7 cuando habla no se divorcien. Y el punto fundamental para nosotros es entender que salir de una relación de noviazgo en este punto de simplemente salir y ya no me gustó, desde una perspectiva espiritual se percibe como un divorcio. Y quiero que pienses en las implicaciones de eso, porque tenemos muchos divorciados en la iglesia que aún no se han casado. Piensa un momento. Ahora, ¿estoy sugiriendo de alguna manera o estás sugiriendo que salgas inmediatamente a casarte con tu novia? No. Lo que yo planteo, lo que quiero hacer en la tarde de hoy es que tomes en serio lo que Dios toma en serio. Porque desde la perspectiva bíblica, la manera en que el soltero debe ver a los otros solteros, a las otras solteras de la iglesia, no es simplemente como hermanos o hermanas para, en Bogotá dicen, salir a tener un rumbeo, en la costa dicen un vacilón, no sé cómo dicen aquí en Medellín, pero esa idea simplemente de tener amigos con derechos santos, simplemente no es bíblica. Hay algo que está pasando en esas iglesias. A mí me gusta mucho estudiar por qué la iglesia hace lo que hace. Y entonces, para que puedas entender lo que voy a contar o lo que voy a plantear después, déjame contarte una historia que pasó en una iglesia en la que yo dirigía al grupo de jóvenes hace más o menos unos 15, 16 años. Cuando el pastor de la iglesia me pidió, Juan, yo quiero que junto con tu esposa me ayudes a liderar a los jóvenes de la iglesia, que en ese momento era un grupo con unos 50 jóvenes entre los 13 y 19 años. Él fue muy claro en la tarea que me había comentado. Me dijo, Juan, tú tienes que estar súper pendiente porque todos esos jóvenes que tú vas a cuidar están con las hormonas alborotadas. Estos jóvenes están pensando más con sus hormonas que con su cabeza, así que asegúrate de no tener espacios donde tal vez ellos puedan caer en fornicación. Hay que enseñarles claramente que la fornicación es pecado y la paga del pecado es muerte. ¿Se saben eso? La paga del pecado es muerte. ¿Y la fornicación es? ¿Y la paga del pecado es? Ok. Así que ese fue mi entrenamiento. Yo entré al ministerio a servir como líder de jóvenes. Y más o menos unos 5 o 6 meses después, tal vez, este muchacho que vamos a llamar Pedro para proteger su identidad, Pedro era el bajista de la alabanza de la iglesia. No sé qué pasa con los músicos, pero algo que algo bueno estoy diciendo, no siempre que estoy juzgando. Pero Pedro era el bajista de la iglesia, un muchacho de 17 años, muy bien parecido, como verme a mí en ese momento, muy simpático. Pedro, adicional a tocar el bajo, era un muchacho, su mamá tenía mucho dinero, así que llegaba manejando un carro último modelo. Y un día, Pedro vino a mi oficina, yo trabajaba a una cuadra de la iglesia, y Pedro vino, me llamó, me dijo, Juan, quiero hablar contigo urgentemente, Dios me ha mostrado algo. Y bueno, yo escucho, Dios le ha mostrado algo, yo quiero saber qué le mostró Dios, así que ven para mi oficina, Pedro. Y Pedro llegó acompañado de una niña de unos 14 años que venía caminando detrás de él como un perrito cuando lo llevan en el carro, le sacan la cabeza. ¿Entiendes cómo venía? Ella se sienta en mi oficina, yo me quedé mirándolos y Pedro me dijo, Juan, mira, yo he estado orando, ayunando,
vigilando, y Dios me ha mostrado que ella va a ser mi esposa. Yo la miro a ella y ella está. O sea, Dios te mostró que ella va a ser tu esposa. ¿Cuántos años tienes tú? 14. Entonces tiene 14 años, ella está babeando por Pedro. Así que a mí me dijeron, si Dios dijo algo, tú no puedes decir nada. Yo no entendí otras cosas en ese momento, no me juzgues por mi teología en ese momento. Pero dije, si Dios me dijo, ¿yo qué puedo hacer? Eso sí, una cosa, acuérdense, la fornicación es, y la paga del pecado es, sí, lo tenemos claro, Juan, nos has enseñado bien. Así que Pedro salió feliz con su novia de ese lugar. 4 o 5 semanas después, Pedro me volvió a llamar. Juan, estás en tu oficina, necesito hablar contigo. Sí, Pedro, ven. Y llegó y venía la niña detrás, pero esta vez no traía una sonrisa, sino más bien traía lágrimas. Se sentaron en la oficina y Pedro le dice, Juan, el Señor me demandó la relación. Dios me dijo que pusiera este noviazgo en el altar de sacrificio y me consagrara más a Él. Así que yo la voy a entregar como Abraham estuvo dispuesto a entregar a Isaac. Después de mucha oración, Dios me lo ha confirmado. ¿Y a ti qué te dijo el Senador, fulanita? Nada, pero si le dijo a él. Ok, Pedro, quiero hablar contigo en otra oficina. Dime la verdad, ¿ustedes se acostaron? No. Porque la fornicación es, y la paga del pecado es. Ok, bueno, si no se acostaron, vamos a pedir a mi esposa que hable con ella, le ayude a sanar su corazón y sigamos adelante. Okay. 3 semanas después, Pedro me volvió a llamar. Ay, Pedro. Pedro. Juan, quiero hablar contigo, estás en tu oficina. Sí, Pedro, ven. Okay. Pedro llegó con otra muchacha de la iglesia. Ay, Pedro, ¿qué haces? Eso no es capaz en sus congregaciones. Yo sé, usted nunca ha escuchado historias de esas, jamás. Una muchacha de 15 años. Con Pedro. Juan, Dios aceptó mi sacrificio como una ofrenda agradable y ahora me ha dicho, esta sí es la que tenía para ti. Como estuviste dispuesto a entregarme lo poco, ahora te doy lo mucho. Cuéntame, Pedro, ¿cómo fue que llegaste a la conclusión? Bueno, después de 2 días de ayuno, una noche de vigilia, oración cesante, Dios me la reveló. Y yo vuelvo y miro a esta otra más grande, 15 años. Ok, yo les digo, hay algo que me está diciendo, esto no está bien. Pero lo que el pastor nos enseñaba, no estoy excusándome, porque era mi responsabilidad, pero si Dios dijo algo, simplemente lo hacemos, ¿verdad? Ok, Pedro y fulanita, recuerden, eso sí, la fornicación es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Okay. Pedro salió feliz con su nueva novia. 3 semanas después. Ay, Pedro. Juan, ¿estás en tu oficina? ¿Qué creen que pasó? Pedro llegó, Dios le volvió a hablar, me volvió a terminar, la otra estaba llorando. La semana siguiente teníamos un campamento juvenil. Entonces quiero que te imagines la escena del campamento juvenil. 2 muchachas con el corazón destrozado, Pedro mirando cuál era su próxima sierva. 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 Y estamos en el campamento, tenemos devocionales, leemos la palabra, cantamos, jugamos. Y más o menos 6 horas antes de acabar el campamento, Pedro me dice, Juan, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué pasó, Pedro? Mira, Dios se ha manifestado tremendamente. Tu esposa. Ahora se me mostró la pieza. Esta es la mujer de mi vida, la mamá de mis hijos, la abuela de mis nietos, mejor dicho, generaciones de bendición. El problema, espero que me entiendas cuando voy a poner comillas acá, es que el Espíritu Santo no calculó, por eso puse comillas,
que la nueva sierva era la mejor amiga de la anterior. Ay. Entonces imagínate el camino de regreso. En ese bus estaba el grupo de las que seguían siendo amigas de la nueva, las solidarias con la anterior y las que todavía estaban resentidas con la que siguió. Entonces, siguiente sábado, grupo de jóvenes, yo comienzo a ver el ambiente y digo, allá no quieren saludar a los de allá. Esta otra niña, su papá me llamó a decir que la encontró tomando alcohol, la primera. Nunca le ha pasado eso, que no sabía, la encontró tomando alcohol en su casa, en su habitación, sola. Y yo comienzo a ver muerte. Pero yo me cuestiono porque yo he enseñado que la fornicación es pecado, la paga del pecado es muerte, pero ellos no han fornicado, entonces, ¿por qué estoy viendo muerte? Yo no sé si tú en tu iglesia local has conocido casos como el que estoy ilustrando. Tal vez lo que me pasó a mí fue algo wow. Pero has conocido jóvenes que se van de la iglesia porque rompieron con su novio en la iglesia. Has conocido amistades cristianas que se han destrozado porque salió con la que a mí me gustaba, porque salió con la que a mí me gustaba. Has visto cómo se divide y cómo todo lo que construimos en Cristo se echa abajo porque hay rupturas sentimentales entre jóvenes adolescentes de nuestras iglesias. ¿Pues bien? El Señor en su misericordia me llevó a Proverbios capítulo 4, versículo 23, que se ha convertido para mí en uno de sus textos favoritos. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Si lo tienes allí. Proverbios 4, 23 dice algo precioso. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mis queridos hermanos, Dios no nos llamó a cuidar los genitales. No dice sobre toda cosa guardada, guarda tus genitales, porque de ellos mana la vida. Dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En la década del 60, el mundo occidental, especialmente de Estados Unidos, comenzó a vivir lo que se conoce como la revolución de dos cosas al tiempo: revolución sexual y revolución femenina. Esos son primos hermanos, caminan de la mano. Y en medio de esa revolución sexual y femenina se comenzó a cuestionar de manera sistemática la institución del matrimonio. Fue allí donde tomó fuerza. No apareció por primera vez porque encontramos vestigios en Juan, capítulo 4, con una mujer samaritana que vivía con un hombre sin haberse casado con él, pero donde tomó fuerza y aprobación en medio de la sociedad occidental fue en esa década del 60, la llamada Unión Libre. Estados Unidos se encuentra en guerra con Vietnam y entonces los hippies aparecen con un eslogan que es bastante pegajoso: hagamos el amor, no la guerra. Desde ese momento la gente no fornica, hace el amor. Chistoso, ¿no? La respuesta de la iglesia, tristemente, no fue levantar banderas, levantar muros de protección alrededor del matrimonio, no creer el discurso que estábamos vendiendo el mundo en ese momento. ¿Y cuál era? ¿Por qué casarse? Si tal vez se casan y el amor se les acaba, ya quedaron encartados. Lo mejor es que vivan, disfruten su vida juntos mientras la pasión, mientras los sentimientos duren, y luego si quieren simplemente cambian de pareja. La iglesia comienza a sentir esa presión, dos cosas al mismo tiempo: la revolución femenina pidiendo espacios adicionales para el liderazgo femenino en la iglesia, y por otro lado jóvenes escuchando el discurso atractivo de hagamos el amor y no la guerra. La respuesta de la iglesia fue presentar una suerte de híbrido que es lo que conocemos hoy como el sistema de citas. ¿Ok? No podemos decir a nuestros jóvenes que se vayan y tengan relaciones sexuales libremente fuera del matrimonio, pero lo que sí podemos decirles es que salgan, disfruten, cambien de novio, siempre y cuando no forniquen. De allí aparecieron campañas masivas donde se repartieron anillos y la gente hacía, los jóvenes hacían un voto de castidad. Han hecho investigaciones en las últimas décadas de cuántas personas que hicieron esos votos de castidad realmente los cumplieron, y la respuesta fue prácticamente
prácticamente nula. ¿Por qué? Porque una vez, escúchame bien, porque eso es el centro, una vez que el corazón está comprometido, la puerta de los genitales está abierta de par en par. Sí, señor. Y eso espero que lo escuchen los jóvenes. Y si aquí hay papás, tengan cuidado. ¿Por qué permites que una persona que no tiene intenciones serias con tu hija o con tu hijo le lastime el corazón? No me la toques, pero puede hacer con su corazón triste haciendo lo que desea. Yo comienzo después de esto a preguntar, cuando jóvenes se acercan, mira, me quiero poner de novio con aquella. Ok, ¿estás pensando que puede ser tu esposa? ¿Estás loco? ¿Cuándo? Y entonces, ¿por qué quieres salir? ¿Por qué quieres ponerte de novio? Porque es la más bonita. Porque no tengo con quién ir al cine. Porque es súper aburrido venir al grupo de jóvenes solo. Hay tantas razones tontas por las cuales los jóvenes empiezan relaciones de noviazgo que no acabaríamos esta tarde. Pero el punto es que la Escritura nos conmina a entender que lo que un hombre y una mujer deben guardar, este texto no aplica solamente para él, aplica para muchas cosas, Proverbios 4:23, y no es una promesa, es un principio. Pero nosotros debemos comprender que de lo que hay en mi corazón va a manar vida, es decir, mi corazón es la fuente. Jesús lo dice más adelante, de lo que hay en el corazón habla la boca, ¿de acuerdo? Y entonces yo avanzo a mirar matrimonios cuando empiezo ya el ministerio pastoral y comienzo a atender consejerías matrimoniales y comienzo a encontrarme que muchos de los problemas matrimoniales se originaron en noviazgos con personas diferentes a su cónyuge. De hecho, las estadísticas que se tienen en Estados Unidos es que un joven, una joven cristianos, criados en iglesias cristianas, llegan al altar habiendo tenido por lo menos 3 relaciones sentimentales serias previas al matrimonio. Mi pregunta es, ¿qué hace eso en un matrimonio? ¿Cuántas cosas traen al matrimonio los nuevos cónyuges que tienen que ver con lo que pasó antes? Yo te puedo decir que a mí me ha tocado orar porque estoy con mi esposa en una película y de repente es una película que vi con otra mujer. Y entonces mi mente se traslada inmediatamente a lo que yo hice con esa mujer, lo que viví con esa mujer, y estoy al lado con mi esposa y estoy sintiéndome acusado. Cristo me ha hecho libre, pero estoy batallando. Una vez atendimos una consejería con mi esposa y esta mujer se quejaba y decía, yo no sé si esto es causal de divorcio, pero es que estoy acabándome, me estoy muriendo aquí en mi matrimonio. Y le preguntábamos por qué, y ella dice, yo no quiero besar a mi esposo. Y le decíamos, pero ¿por qué no quieres besar a tu esposo? Y usted es baboso cuando besa. Porque has escuchado ese argumento, es baboso para besar. Pero la conclusión fue llegar a preguntarle cuál había sido su pasado en el área sentimental. Y esta mujer pasó por la boca de más de 15 hombres. ¿Sabes por qué ella sabía que su esposo era baboso? Porque besó a otros. Tenía un punto de comparación. Su corazón estaba afectado. Por eso Cristo, la Escritura, nos llama a pensar, como dice Hebreo, el matrimonio como algo de alta estima. Sea en todos honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla. El problema es que yo sigo atendiendo consejerías de hombres cristianos que tienen el lecho mancillado de mujeres cristianas y que quieren evitar tener vida sexual con sus esposos, porque cuando van a tener vida sexual llega a su cabeza todos los recuerdos de lo que hicieron con otro o con otra. Y entonces, en lugar de disfrutar el regalo de la sexualidad matrimonial, están en una lucha espiritual. Mis hermanos, tenemos que comenzar a partir de lo que la Escritura dice. Acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 5. Yo le dije que no se iba a gustar, ¿se iba a decir? Los advertí cuando empezamos. 1 Timoteo Qué bonito. capítulo 5. Qué bonito todo. Pero, ¿Lo tienes? ¿cuál es el versículo? 1 Timoteo 6.
Primera Timoteo 5. Mira el consejo, 5, que es un mandamiento, lógicamente, del apóstol Pablo a Timoteo. Primera Timoteo 5. Timoteo, según lo que los eruditos dicen, en ese momento por lo menos era un hombre soltero. Y entonces Pablo, a ese joven pastor, cuando hablamos de joven no piensen en 15 años, estamos hablando de un hombre en sus 30, cerca de sus 40 tal vez, cuando Pablo escribe esta carta. Pero le dice lo siguiente a Timoteo, versículo 1 del capítulo 5: nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Lo que está haciendo Pablo aquí, para que entendamos, es enseñarle a Timoteo, un hombre soltero, cómo lidiar con los diferentes grupos en la iglesia. Luego le dice: dirígete a los jóvenes. Aquí la palabra joven está hablando de un hombre del sexo masculino con edad joven, cerca de la adultez, es lo que está, la palabra en griego significa eso. Como si le hablaras a tus propios hermanos. Verso 2. Trata a las mujeres mayores, y aquí está hablando de mujeres que podemos decirlo de tercera edad. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre, y trata a las jóvenes, nuevamente mujer del sexo femenino cerca de la adultez, como a tus propias hermanas con toda pureza. Lo que la Escritura nos dice acerca del noviazgo y la amistad bíblica lo podemos sacar mucho de este texto que Pablo le da a Timoteo en esta carta. La manera en que los jóvenes solteros se deben relacionar es viendo a sus hermanos y hermanas en Cristo solteros como hermanos y hermanas. Suena extraño, suena como un juego de palabras, pero básicamente lo que está diciendo es: los solteros no deberían estar mirando a todas las solteras de la iglesia como la próxima cita con la que voy a pasar la foto de esta Navidad. Y luego la cambio. A mí me aterra la idea de que cuando lleguen al altar y han estado creciendo en la misma iglesia local, ella se va a casar y allí, sentados en la mesa de su matrimonio, hay 5 que ya lo han besado. Yo he escuchado conversaciones como: mira, ya saliste con Andrea. No, sal, es muy buena gente. Yo sé qué significa eso, es buena gente. Y no estoy hablando de que se la pasan todos acostándose, pero el solo hecho de que comprometen su corazón, el solo hecho de que vayan guardando y haciendo recuerdos. Hermanos, nosotros como papás, yo con mi esposa como papás, hacemos memorias con nuestra hija, cosas que queremos recordar cuando vayamos envejeciendo, cuando ella ya no esté en la casa. Pero tristemente los solteros en la iglesia están haciendo memorias con un tipo de memorias que no deberían hacer, porque ese tipo de memorias deberían estar reservadas única y exclusivamente para la persona con la que van a caminar hacia el altar. Pero entonces, ¿qué estás proponiendo? ¿Que me la pase soltero hasta los 40 años? No, tú te puedes casar antes. Tú puedes tomar decisiones antes. Pero lo que Pablo está diciendo acá es que amemos. ¿Qué significa mirarla con toda pureza? No significa simplemente que cuando camina la hermana por allí, tú no estás mirando qué tan ajustado le queda allí, o cómo sus curvas, o cuál es su físico, pero tratarla con toda pureza significa que si ella es tu hermana en Cristo en realidad, tú no quieres que tu hermana salga con todos los del barrio. Tú quieres ver a tu hermana casada bien. Tú quieres ver a tu hermana con un hombre que realmente tenga buenas intenciones con él. Yo me acuerdo una vez preguntándole a un muchacho que quería salir con una muchacha de la iglesia: ¿cuáles son tus intenciones con ella? Yo digo: ¿cómo así? ¿Cuál es tu propósito? No sé, así. Pero ¿por qué quieres estar solo con ella? Yo me llamo David. ¿Quién es David? No sé, pero parece que David iba a llevarnos al cine, o tal vez lo contrario. Pero mi punto es que la Escritura, hermanos, nos llama a entender que el noviazgo que estamos viviendo en América Latina y en Occidente simplemente no es el plan de Dios. No es bíblico. Y lo que voy a decir a muchos de ustedes les va a chocar y van a decir: y aparte yo pagué por estar en ese taller en nuestra Cristo. Pero es lo que la Escritura nos deja ver. A la luz de la palabra,
el plan bíblico es que un hombre tenga una sola novia, Claro. que va a ser su esposa, Exacto. y que una mujer tenga un solo novio, el que va a ser su esposo. Yo no estoy diciendo que si están en el noviazgo y entonces se encuentra con que es un abusador, se encuentra con que no es un creyente, se encuentra con que era un lobo vestido de oveja, diga, no me toca casarme, porque ni siquiera los casados están obligados a permanecer allí, en ese contexto. Lo que les estoy diciendo es que un soltero, una soltera en la iglesia no debería pensar en sus hermanos y hermanas solteros con propósito sentimental, a menos que ya internamente hayan tomado la decisión de decir, yo ya quiero caminar hacia el matrimonio. Yo ya me estoy preparando para ser un hombre que sostenga una casa. Yo ya me estoy preparando para ser una persona que pueda sostener y guiar un hogar. Si ese no es el caso, y en la mayoría de los casos no es, no tiene por qué estar pensando en eso. Ella quiere tener novio, pero no sabe tender la cama. Él quiere tener novia, pero tiene que pedir plata al papá para invitarla a comer un helado. ¿Con qué te va a mantener, hija? ¿Con qué va a pagar los gastos? De amor. Con amor. Hay un momento. Eclesiastés nos enseña que hay un tiempo Para todo. para todo. No es el tiempo para estar pensando en eso. La Escritura nos llama a reflejar la pureza de Cristo. El mundo debería poder ver los noviazgos en la iglesia y pensar de una manera diferente. Pablo nos anima, y la Escritura nos anima a disfrutar la juventud, disfrutar la amistad entre hermanos. La podemos hacer, el problema es que queremos romantizarlo absolutamente todo, y entonces se ha vuelto imposible en muchos contextos de iglesia local que los jóvenes sean amigos, porque cada vez que alguno se sienta al lado de otro, digan, ¿por qué? Son hermanos en la fe, están creciendo juntos en la fe del Señor, y aún muchos papás y muchos líderes son los que fomentan eso. Sí, es verdad. Se vieron juntos en el bus. Ya están sembrando algo. Inmediatamente están poniendo una malicia allí que no tenía por qué estar. Debemos fomentar la amistad entre los solteros de la iglesia, porque entonces ¿con quién se van a casar? O van a utilizar el matrimonio como método evangelístico, que es una nueva moda también, ¿no? Mira, ayer mi novio, creyente, no, lo estoy evangelizando. Aquí traigo la iglesia, va a escuchar el evangelio. No métodos evangelísticos. No es lo que la palabra de Dios nos está llamando a hacer. Mis hermanos, Dios no quiere que vivas una vida aburrida. Dios no está diciendo que vas a tener una vida, entonces me quedo solo para toda la vida, pastor. No, no vas a poder casar si es el plan de Dios para tu vida. Sí, es el plan. Pero disfruta el estado en el que estás. Es increíble que los solteros no disfrutan la soltería por pensar en tener pareja, pero usualmente se casan y a la semana quieren volver a la casa del papá y la mamá. Domingo cada uno quiere ir para la casa de sus papás y pelean por eso también. No disfrutan lo que tienen. El estado ideal para ti en este momento es el que tienes. Ese es el estado ideal. Ahora, si ya llegó el tiempo, consulta con tus pastores, consulta con tus padres. Si tú crees que yo ya puedo pensar en tener una relación formal con alguien, y si la respuesta es no, confía. Confía, espera. Busca el consejo, como la Escritura nos lo dice en varios de los textos que tenemos frente a nosotros. Mis amados, no podemos seguir tratando el noviazgo como el mundo lo trata, simplemente santificándolo al buscar que no haya fornicación. Lo más importante es el corazón. Guarden sus corazones. A los solteros y solteras aquí les digo, guarden el corazón. Busquen un hombre, busquen una mujer con un corazón conforme al de Cristo. No se vayan por un hombre como las películas, no se vayan por un hombre que dice, es que él es el más alto. Saúl era el más alto de Israel. Tampoco de su hijo, debe ser más chiquitico. Ay, ¿por qué no? Sí, es también. ¿Y por qué no? Sí, ¿qué tal? O sea, yo he robado en los 3 meses del día. Se mala. Tal vez sí, ¿Y es eso? tal vez sí.
Porque a veces tenemos unas expectativas como si fuéramos algo y podemos mirarse al espejo y bajar un poquito. Bien. Pero eso es otra conferencia que no vamos a dar el día de hoy. Probar nuestros corazones. Si comenzamos a pensar del noviazgo de la manera en que Dios lo ve, como un puente al matrimonio, no como simplemente para conocerla. Mira, el momento para conocer a alguien es la soltería. No, pastor, me terminé porque me di cuenta que no le gusta esto, eso era antes. Y segundo, terminar noviazgos porque hay incompatibilidad de caracteres, como muchos dicen. Eso es seguir un modelo del mundo en muchos sentidos, porque cuando te cases te vas a dar cuenta que tú y tu esposa tienen infinidad de incompatibilidad de caracteres. Pero uno sigue casado. Yo digo en consejería, cuando gente habla de divorcios, yo sigo casado porque estoy casado. No por cómo me siento, porque a veces me siento tirar a mi esposa por el balcón, pero no la tiro. ¿Por qué? Porque decidí amarla. El amor es una decisión. Y llevo con ella, ya vamos para 19 años, y estuvimos hace poco de viaje solos, y decía, yo no sabía que tú eras así. 19 años, y descubrí algo nuevo en ella que no me gusta. ¿Ves? ¿Tú todo? Así no, así 19, no me he dado cuenta. Si no me gusta, no pienses mal de mi esposa, porque si alguien que merece el premio al mérito es ella conmigo, porque ella me ha soportado 19 años. Y de hecho es donde se despliega la belleza del matrimonio, la belleza del evangelio de la relación matrimonial. Pero no vamos a tener matrimonios fuertes si seguimos permitiendo que el noviazgo se vea como simplemente algo para pasar el rato. Debemos verlo como Dios lo ve, un proceso de preparación previo al matrimonio. Y cierro con eso en los últimos 3 minutos que me quedan. Si tú quieres ver, que es lo que usualmente hago en la otra parte de la conferencia, el modelo bíblico del matrimonio, del noviazgo, mira a Cristo y la iglesia. Porque Cristo no se ha casado con la iglesia. Las bodas del Cordero nos aguardan. Y la escritura del Nuevo Testamento habla de Cristo como el novio y habla de la iglesia como la novia. Hoy estuvimos cantando de eso, hoy estuvimos hablando de eso. En el libro del Apocalipsis se utiliza de una manera bien intencional la palabra: a la novia se le ha concedido vestirse, y la esposa del Cordero, en el mismo contexto previo a la realización de la boda. Mi amado hermano, y le hablo especialmente a los hombres, Cristo es el modelo perfecto de un novio. Es aquel que ha seleccionado a su novia, la ha mirado, ha visto todos los defectos que ella tiene y se ha comprometido con esta novia y la va a llevar hasta el altar a pesar de la fealdad de la novia. Cristo no termina con nosotros cada vez que le fallamos. Cristo no nos metió en una relación de vamos a ponerte a prueba, porque una de las cosas que a veces decimos del noviazgo, el noviazgo es un periodo de prueba. Eso no está en la escritura. Por eso José tenía que darle carta de divorcio. No podía decirle simplemente a María: ya no me caes bien, conocí una más bonita, conocí una que me entiende más. No, Cristo es el novio perfecto. Y lo que Él hace con la iglesia, si tú estudias todo lo que Cristo hace con la iglesia, vas a poder darte cuenta que de hecho es la misma manera en que el pueblo de Israel y dentro de la iglesia se llevaba a cabo lo que es el compromiso matrimonial y lo que se va a efectuar de la boda. En Cristo tenemos el modelo, un noviazgo con propósito, un noviazgo que está apuntando a decir: esta es la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida. Y si no es el momento, entonces no entres. Disfruta tu soltería, disfruta lo que Dios te ha estado dando en este momento. Pero si vas a ingresar, entra buscando imitar el modelo de Cristo Jesús, quien es el novio perfecto. Amén. Para ustedes, mujeres, busquen un hombre que les modele a Cristo. Busquen un hombre que las apunte a Cristo. Busquen un hombre que desde antes, yo a veces no entiendo a las mujeres. ¿Cómo se ve un hombre que dice: yo quiero salir contigo, pero no sé mañana si quiero llamarte o no? Valórate.
Si a mí se me acerca un joven a decir que salir con mi hija, pero que no está seguro si mañana la va a querer llamar, tal vez yo pierdo el ministerio pastoral y empiezo un ministerio carcelario. Tal vez yo Atrevido. no sé. Último ejemplo, me quedan 30 segundos y por eso voy a meditar. ¿Qué pensarías si tú estás ofreciendo un carro en este momento? Tienes el carro que te ha costado pagarlo hasta, mejor dicho, has dejado de comer muchas veces, no has ido a lugares por pagar otra cosa del carro, lo pagaste y lo pones en venta y yo llego y te digo, mira, tu carro me gusta, ¿cuánto pides por él? 15 millones. Me parece razonable el precio de tu carro, pero vamos a hacer lo siguiente, te voy a dar 500,000 pesos, me lo voy a llevar por un año, lo voy a andar, subidas, bajadas, lo voy a llevar a la costa, lo voy a llevar al sur del país, voy a manejar de día, de noche. Si en un año yo veo que el carro me gusta, yo lo compro. Si no, te lo devuelvo. Eso sí, yo le echo gasolina, le cambio aceite. Pregunta, ¿quién de ustedes me entrega el carro en estas condiciones? ¿Por qué entregan sus corazones? ¿Qué es más valioso? ¿Por qué entregan sus hijos? A alguien que dice, déjame probarlo, y luego te digo. Yo te voy a decir, mira el carro, llévalo al mecánico, pero si te lo llevas, es porque lo compraste. Si no te lo llevas, y es un carro, cuanto más sus corazones. Amén. Vamos a orar y damos por concluido el evento de allá para acá. Padre, yo te doy gracias. Yo sé, Señor, que verdades como estas molestan muchas veces, duelen muchas veces, pero yo no soy el que convence a nadie en este lugar. Yo te pido que tu Espíritu Santo convenza, que hermanos y hermanas puedan profundizar en la Escritura y seas tú guiándolos para que sus corazones sean guardados y ellos puedan seguir creciendo a semejanza tuya. Y podamos ver en la iglesia jóvenes floreciendo y no marchitándose a causa de decepciones emocionales y sentimentales. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo te pareció? Gracias por la vida. Fuerte, yo no me tenía una novia en mi vida. ¿Sí? ¿Tienes Gracias. novia? No, que solamente. ¿Tú cuántos años tienes? 19. Bueno, y ya Ah, la pero es que próxima. tú eres un bebé. Pero lo que él dijo, todo se lo comentó. La próxima. Si Entonces no, ten muchas amistades, mira. Y entre esas amistades, mira el corazoncito, mi niño, tú eres. En su palabra luz, su palabra guía. Así que